pasa es que el Estado tiene unas reglas muy claras de contratación y esas reglas claras de contratación están enfocadas a que las personas y las entidades no vayan a rebasar estos límites que existen en el contrato de prestación de servicios. Las pruebas son todas aquellas que demuestren que lo que yo hago es exactamente lo mismo que hacen los servidores públicos y además estoy sometido a la misma subordinación. Cuando de ser contratistas pasamos a ser servidores públicos del Estado. Cuando yo efectivamente veo que no es una función temporal, sino que es una función misional de la entidad. ¿Y la prueba reina cuál es? Que yo tenga mi contrato de prestación de servicios y el contrato de prestación de servicios tenga exactamente las mismas funciones que el manual de funciones de un funcionario público. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti y además te brindamos herramientas para que no vulneren tus derechos y por supuesto para que sepas cómo actuar ante diferentes situaciones en las que se requiere la asesoría de un experto legal. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como @glegal. Por ese medio ustedes nos pueden contactar, nos pueden dejar sus mensajes y por supuesto en todas nuestras redes sociales está nuestra línea de WhatsApp para que los redireccione y por supuesto solicitar una asesoría personalizada. Hoy vamos a hablar sobre las contrataciones, pero no necesariamente de las personas con las entidades privadas, las que comúnmente conocemos, sino de las contrataciones con las entidades públicas. Nosotros, las personas de a pie, cuando adquirimos una contratación pública, todo lo que debemos de saber. Y para eso me acompaña el doctor Sebastián Angulo. Sebastián, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Claro que sí, Milton. Estoy muy agradecido de poder compartir ese espacio. Estoy muy contento de poderles explicar y poderles brindar toda la mejor información legal para que ustedes la sepan y la puedan aplicar en su vida cotidiana. Bueno, Sebas, entremos en materia. La contratación pública. No vamos a hablar de empresas cuando hacen alguna licitación para algún tipo de contratación con alguna entidad pública, sino las personas como yo. Voy a una alcaldía, voy a una entidad, digamos un ejemplo del Estado que claramente es pública y adquiero un contrato que normalmente se llama prestación de servicios. Eso, ¿qué beneficios, qué contras puede tener? Hablemos de eso. Bueno, perfecto. En este caso, como tú bien comentabas, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios que tiene una persona natural de a pie con la administración. Es muy similar a este fenómeno que se presenta muchas veces cuando una empresa, por ejemplo, necesita contratar los servicios de un arquitecto, de un psicólogo o, por ejemplo, de un médico. ¿Sí? Esos contratos generalmente se adquieren con la finalidad de que la persona preste su capacidad intelectual en pro de esa institución o empresa. Con el Estado pasa algo muy parecido. Lo que pasa es que el Estado tiene unas reglas muy claras de contratación y esas reglas claras de contratación están enfocadas a que las personas y las entidades no vayan a rebasar estos límites que existen en el contrato de prestación de servicios. ¿Y qué pasa también cuando esos contratos, por ejemplo, dejan de ser una prestación de servicios y se convierten en lo que en un contexto civil se llamaría un contrato laboral, pero hablando de entidades públicas, en una relación de servicio público con la administración, cuando de ser contratistas pasamos a ser servidores públicos del Estado? En ese caso, Sebas, sin adelantarnos o hasta llegar cuando ya somos servidores públicos, que entiéndase en palabras castizas ya es como si tuviéramos un contrato con prestaciones sociales, prestaciones de servicios o lo que comúnmente conocemos como una empresa privada. Antes de llegar a esa etapa está la prestación de servicios. Tengo yo como contratante, perdón, sí, o bueno, contratista, porque contratante sería la entidad y contratista sería la persona natural, beneficios laborales, es decir, el hecho de que yo trabaje con alguna entidad pública me da algunos beneficios laborales. Bueno, en este caso es de entender que los prestadores de servicios están ceñidos por la Ley 80 de 1993. Esto quiere decir que las personas que tienen contrato de prestación de servicios están contratadas por medio del SECOP y su prestación es una prestación de naturaleza exclusivamente comercial. Es decir, no tienen ninguna clase de connotación en materia laboral o prestaciones económicas por parte de ese contrato. Pero ¿qué pasa? Que muchas entidades públicas han transformado esos contratos en la práctica en contratos que tienen una verdadera subordinación, ¿sí? En contratos en los que yo ya no voy a prestar mis servicios de forma técnica y de forma autónoma, sino que yo entro a ser una persona común y silvestre como cualquiera de las personas que están dentro de la entidad contratadas como funcionarios públicos. ¿Cuál es la diferencia? Que los funcionarios públicos tienen unas primas,
tienen unas prestaciones económicas, tienen unas prestaciones legales que son mucho más beneficiosas para estas personas, pero los contratistas en este caso no lo tienen. Y por esa razón tenemos que estar muy atentos a cuándo se nos transforma esta relación comercial en una relación de naturaleza, entre comillas, laboral. Sebas, ¿por qué se hace la diferencia entre relación pública o servidores públicos, a diferencia de decir empleado público? ¿Tiene de pronto algo más de fondo o es simplemente terminología? Bueno, en este caso, los que prestan servicio público es porque ejercen una función pública, Ok. es decir, porque en cabeza de ellos está la prestación de uno de los ejercicios más esenciales del Estado. Por ejemplo, aquellas personas que ordenan, por ejemplo, o que emiten órdenes directas para organizar la planeación territorial, ellos estarían prestando una función pública, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de empleo público nos estamos refiriendo a la modalidad de vinculación que tiene la entidad con la persona. Ok. Es decir, en el servicio público nos referimos a la prestación de un servicio esencial del Estado, mientras que en el empleo público nos referimos a la relación que existe entre el Estado y los particulares que prestan estos servicios. Sebas, entonces conociendo que el contrato por prestación de servicio deja de ser de esta naturaleza cuando hay subordinación, cuando hay de pronto algún horario, ¿hay algún otro aspecto a tener en cuenta para que deje de ser un contrato por prestación de servicio y efectivamente yo pueda demostrar o se convierta en un contrato como servidor público? Claro que sí. Bueno, las entidades y la Ley 80 ha dispuesto que los contratos de prestación de servicios tienen una naturaleza especial. En esa primera naturaleza especial vamos a encontrar que esos contratos deben ser temporales, es decir, el Estado no puede tercerizar por medio de un privado la prestación de la función pública. El Estado no puede tener una función, una misionalidad que se va a extender a lo largo de los años indefinidamente, cuando definitivamente esa labor debe ser prestada por un servidor público. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, funcionarios que han estado en entidades durante 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 años y estos funcionarios al final nunca han recibido una sola prestación económica como funcionarios públicos, como servidores públicos, como empleados del Estado. Entonces, aquí se empieza a transformar esta figura del contratista del Estado Ujú. a servidor público, ¿sí? Cuando yo efectivamente veo que no es una función temporal, sino que es una función misional de la entidad. Por ejemplo, yo soy una persona que presta el servicio de asesoramiento técnico para que la entidad pueda hacer una planeación estratégica económica a lo largo del año. Resulta que esa misión la entidad no la necesita solamente el día de hoy, la entidad la va a necesitar de aquí a un periodo extenso de tiempo porque es su función misional. Diferente fuera cuando la entidad, por ejemplo, contrata una empresa de aseo y esa empresa de aseo se dedica a hacer el aseo. Esa persona que hace el aseo no está cumpliendo la función misional de la entidad, por lo tanto, es mucho más difícil demostrar esta relación de subordinación que existe. Ahora, ese tema de la subordinación no tiene tarifa probatoria. ¿A qué me refiero con esto? No hay una prueba que yo diga tengo que presentar esta prueba y sí o sí la cumplo. Las pruebas son todas aquellas que demuestren que lo que yo hago es exactamente lo mismo que hacen los servidores públicos y además estoy sometido a la misma subordinación. Me ponen a cumplir horarios, no me permiten establecer horas y fechas para reuniones y, por ejemplo, me incluyen en los mismos grupos de WhatsApp en donde incluyen a los servidores públicos. Todo eso puede demostrar que efectivamente existe una relación de subordinación. ¿Y la prueba reina cuál es? Que yo tenga mi contrato de prestación de servicios y el contrato de prestación de servicios tenga exactamente las mismas funciones que el manual de funciones de un funcionario público. Aquí es clarísimo que existe una relación de subordinación y una relación laboral de este empleado porque se demuestra que la función que está cumpliendo es una función misional de la entidad, que es algo que pasa muchísimo aquí en Colombia, donde tenemos nóminas que estén parte de la entidad y nóminas paralelas que están contratadas por prestación de servicios, pero unos tienen prestaciones económicas y a los otros se les omiten totalmente. Sebas, ese sería como el camino que las personas normalmente siempre buscan y es al famoso mandato. Hay algunas empresas del sector público que siempre abren de pronto un concurso, una convocatoria para ser contratados por mandato. ¿Este término se utiliza frecuentemente o es en algunas entidades públicas y de pronto a qué hace referencia para no, digamos, un ejemplo, decir soy contratista o soy servidor público? Bueno, este tema es bien importante también porque es muy claro que los servidores públicos, los empleados del Estado, deben entrar a la entidad por medio de algo que se llama la carrera administrativa.
Para yo entrar a la carrera administrativa, la entidad tiene que abrir una convocatoria. Yo tengo que postularme a la convocatoria y tengo que demostrar que tengo capacidades y aptitudes para poder llegar a ese cargo. Cuando yo me vuelvo un empleado público, cuando me vuelvo un trabajador del Estado, ahí yo voy a empezar a tener ciertas prerrogativas que me van a permitir a mí tener unos derechos especiales encima de otros funcionarios o contratistas. Y aquí veo esa gran distinción, porque los empleados públicos, ¿sí? Los trabajadores que son del Estado, de la administración, tienen unas prebendas legales, tienen unos beneficios económicos que no tienen los contratistas, porque muchas veces los contratistas, si bien son idóneos para prestar el servicio, no han pasado por esos concursos, no han pasado por estas herramientas de selección y de contratación que sí de pronto tiene que pasar una persona que es servidora pública. No obstante, si se les trata igual, entonces ellos deberían tener los mismos beneficios. Por esa razón es importante iniciar un proceso judicial. Ahora que yo les hablaba sobre la declaración de esta realidad del contrato, de que no existe un contrato de prestación de servicios, sino que existe un contrato realmente de subordinación con el Estado, yo eso lo tengo que entrar a demandar. ¿Y eso lo demando ante quién? Ante los jueces de lo contencioso administrativo, ¿sí? Es una demanda en donde yo tengo que decirle al juez, mire señor juez, mis características contractuales son estas, estas y esas son exactamente iguales que las de fulanito, perencejo y sultanejo. Pero mire que esas tres personas están recibiendo prestaciones económicas que yo no estoy recibiendo. Además, mire que yo estoy sometido a la misma subordinación que ellos. Entonces el juez, bajo el principio de igualdad, va a tener que equilibrar esas cargas recíprocas que debe tener la administración con esos contratistas a los cuales se les ha demostrado que tienen una relación laboral con el Estado, y entonces cuando la persona sale de la entidad y quiera solicitar que le paguen eso, va a poder demandar ante la jurisdicción, y esa demanda le va a permitir acceder a todo lo que la persona tuvo que haber recogido económicamente durante los años. Es decir, si le tuvieron que haber pagado 12 primas porque trabajó 12 meses, 12 primas le van a tener que pagar. Si tenía otras 3 primas de otra naturaleza, esas 3 primas también se las van a tener que pagar, y además las van a tener que indexar a tiempo presente. Eso quiere decir que si 50,000 pesos hace 5 años costaban 50,000 pesos, pero hoy esos 50,000 pesos valen 100,000 pesos, entonces yo voy a tener que pedirle al Estado que por favor traiga ese valor que era en el pasado al valor presente. Lo convierta. Y eso me lo va a tener que dar a mí a título de una indemnización que me tienen que dar por precisamente haberme tenido subordinado y no haberme pagado las prestaciones que me debieron haber pagado. Pero mucho ojo, que yo presente esta demanda no significa que yo me convierta en un trabajador oficial o en un empleado público. Lo que significa es que me van a indemnizar por todo ese tiempo que yo tuve en medio de una relación laboral disfrazada de prestación de servicios. Sebas, ¿cuánto tiempo tengo yo si fui en algún momento prestador de servicios con alguna entidad pública y resulta que yo no conocía esta información y justo estoy viendo este podcast y digo, yo aplico porque efectivamente cumplía órdenes, estaba en los grupos de WhatsApp donde estaban mis otros compañeros donde sí tenían esas prestaciones sociales, mejor dicho, cumplo con todos o la mayoría de requisitos? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado o no haber pasado para yo poder realizar alguna reclamación? Bueno, en este caso, lo máximo que tienes son 3 años posteriores a la finalización de tu última contratación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú logras demandar en los 3 años siguientes, tú vas a poder reclamar todas las prestaciones que dejaste de tener durante todos los años que trabajaste con la administración, siempre que entre un contrato y otro que hayas tenido no hayan pasado más de 30 días. Y a ver, esto puede ser un poquito enredado. Si yo tengo varios contratos, porque es lo que generalmente pasa con las entidades públicas, que por ejemplo me contratan por 3 meses, luego por 5 meses, luego por un año, ¿sí? Esos contratos de prestación de servicios no puede haber transcurrido 30 días entre un contrato y el segundo contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasan más de 30 días, yo solamente voy a poder reclamar los últimos periodos que me estaban devengando, ¿sí? El último contrato que yo tuve con la administración, ese es el que voy a poder reclamar durante los 3 años siguientes. Si, por ejemplo, tú tuviste otro contrato anterior, donde pasaron 30 días de diferencia entre uno y el otro, y todavía te encuentras dentro de los 3 años, tú puedes presentar otra demanda por ese tiempo que tuviste antes de ese último contrato que estás entrando a reclamar. Y mucho ojo, el proceso empieza con una presentación de una petición sencilla a la entidad, solicitándole y reclamándole que paguen esas prestaciones que no me pagaron. Después de yo presentar esa petición sencilla, lo máximo que tengo son 4 meses.
Es decir, que si ustedes están en esa situación, están dentro del tiempo de los 3 años y todavía no han presentado la petición, mejor asesórense de un abogado para que éste pueda formular en debida forma el derecho de petición, y formulado en debida forma el derecho de petición, no se les vaya a vencer el término de 4 meses para presentar la demanda, porque si no presentan la demanda en esos 4 meses, puede que se encuentren en los 3 años, pero pierden la oportunidad de que les reconozcan estas prestaciones económicas. Sebas, sin duda alguna la mejor opción es asesorarse porque teniendo en cuenta la información, hay algunos casos que pueden ser parecidos pero no son iguales. Toca entrar a revisarlos con lupa, revisar detalles, tiempos, documentos, casos que se hayan tenido o que se hayan presentado durante todas estas relaciones por prestación de servicio o prestación laboral. Sebas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, en este podcast de A lo Legal. Con muchísimo gusto, aquí con las puertas totalmente abiertas, siempre para compartir la información. Muchas gracias, Milton. Pues muchísimas gracias, Sebas, y efectivamente la invitación para todas las personas que nos ven es para que nos sigan y nos contacten a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @g_legalco. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios y además podrán disfrutar de todo el contenido que tenemos en estas plataformas porque normalmente estamos subiendo recomendaciones, tips en las diferentes áreas del derecho. Por ahora, esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.